La palabra arrepentimiento proviene del término griego metanoeo, el cual evidencia un cambio en la opinión o el parecer asociado a los asuntos espirituales. Esto mismo implica necesariamente un proceso por el cual se lleva a cabo una transformación en la actitud para una enmienda o corrección en el comportamiento del ser humano. Teniendo en cuenta el significado básico de la palabra arrepentimiento, es claro que el término está asociado a la transformación integral que asocia tanto los pensamientos, emociones y acciones del hombre pecador. Pero para entenderlo de una manera más práctica, analicemos uno de los mejores ejemplos revelados en la palabra del Señor. Si vamos al Antiguo Testamento, veremos que el término arrepentimiento está muy asociado con el comportamiento y el carácter divino. En Génesis capítulo 6 y entre los versículos 5 al 7, por ejemplo, se nos escriben las siguientes palabras. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Al ver Dios el corazón y las malas acciones del ser humano en este contexto, cambió su percepción, sentir y propósitos para con el hombre. Así entonces, Dios determinó la destrucción de la humanidad cuando la humanidad determinó apartarse de la voluntad de Dios. Podemos determinar que Dios cambia para mal cuando el hombre cambia por el mal. En Jeremías 18:10 así se nos confirma con las siguientes palabras. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Esta realidad no es exclusiva desde un punto de vista negativo o nocivo para el hombre. Dios también cambia para bien cuando el hombre cambia por el bien. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, y entre los versículos 5 al 9, se nos registra lo siguiente. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino
para edificar y plantar. Como podemos observarlo, el arrepentimiento divino es condicional al comportamiento humano. Así entonces, Dios se arrepiente del mal contra el hombre cuando el hombre se arrepiente de su mal contra Dios. Así se nos comprueba en el caso particular de la conversión de los ninivitas. El profeta Jonás escribe en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre, y entre los versículos 1 al 10, las siguientes palabras. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios no solamente vio la maldad de los habitantes de Nínive, como se nos manifiesta al principio del relato que leímos anteriormente. Dios también observó la tristeza, los ayunos, la oración y sobre todo la conversión de aquellas personas después de la terrible advertencia anunciada por el profeta Jonás. Fue esto último lo que llevó al Señor a cambiar su perspectiva, sentimiento y propósito para con los ninivitas. Podemos entonces concluir que Dios da evidencia tangible y práctica acerca de lo que verdaderamente es el arrepentimiento. Cuando la apreciación, el sentir y la actitud dan un giro de 180 grados, podemos hablar de un arrepentimiento íntegro, sincero o genuino. Así entonces, el arrepentimiento verdadero es la conversión o la transformación plena, consecuente y continua de un individuo determinado.